el título de esta clase está basado en un libro de Michael Gorman, que ustedes lo ven aquí abajito, que se llama Leyendo el Evangelio Responsablemente. Y él ofrece como un resumen de la erudición moderna y la visión, una visión un poco más académica del Apocalipsis, que está orientada para que la gente común pueda entender cómo en el mundo de las ciencias bíblicas se lee el libro del Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, escribe en un contexto muy norteamericano donde hay mucha gente que está un poco obsesionada con el tema del rapto, el tema de las películas de los Left Behind, creo que lo traducen como los dejados atrás, y los libros, con autores como Tim LaHaye, que han hecho mucha plata con sus novelas. Entonces él trata un poco de manera pastoral cómo hacer una introducción al género literario y a la teología del libro del Apocalipsis. Ahora hay otros libros ahí que tengo que están citados en esta presentación. Uno que es un clásico, que se llama La imaginación apocalíptica, por John Collins, que es un especialista en literatura apocalíptica, literatura del periodo del Segundo Templo, o también el otro nombre que le hace a ese periodo en el mundo evangélico es el periodo intertestamentario. Richard Bauckham escribió un libro fantástico que no es muy grande, es cortito, y se llama La teología del libro del Apocalipsis. Y abajo algo que es muy importante para, así como estamos introduciendo el libro del Apocalipsis, es el contexto histórico y el contexto literario. Y este libro, Rituals and Power, Rituales y Poder, el culto en el Imperio Romano en Asia Menor. ¿Ok? Este libro yo lo estudié no con el fin de estudiar el Apocalipsis, yo tuve que escribir un, un escrito, un paper, en una clase de Pablo, en un seminario avanzado Pablo. Entonces mi tarea fue comparar el himno de Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, cuando habla de cuando Jesús, la humillación de Jesús, luego la exaltación. Y mi trabajo fue, yo elegí, lamentablemente esa fue la idea que elegí, comparar ese texto que es un poema, compararlo con la literatura romana, especialmente la literatura concerniente al emperador. Entonces pasé un semestre más o menos yendo 3 veces a la semana al Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de British Columbia y leyendo poetas romanos. Hay una sección ahí de estudios clásicos, sí. Entonces, para mi interés y para mi sorpresa, los paralelos en el término del lenguaje, de cómo el Nuevo Testamento describe a Jesús y cómo los poetas romanos describen al emperador, eran hartos, ¿okay? Eran hartos. Entonces, ahí lo que entendí es que de algún u otro modo el Nuevo Testamento al encontrar y al tener la experiencia del Jesús resucitado y ver que realmente era Dios con nosotros, ellos comienzan a expresar esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios, y esas expresiones encontraron un choque con la teología del Imperio Romano, la teología política. ¿Ok? Yo creo que vamos a avanzar un poco más. Entonces, eso es más o menos el contexto de lo que yo hablo. Siento decepcionar, no voy a hacer predicciones del futuro. Con el libro Apocalipsis, no sé mucho de ese tema, la verdad. Luke Timothy Johnson dice: pocos escritos en toda la literatura han sido tan obsesivamente leídos,
con tanta, perdón la traducción, con resultados tan desastrosos. Eh, Antes de estudiar el Apocalipsis, algunas ideas generales que vienen, esto lo tomé de mi clase de Nuevo Testamento con Rick Watts: carácter distintivo del libro, su imaginería inusual y su intenso carácter profético. El Apocalipsis está solito en el Nuevo Testamento, es muy único. El libro es un poco extraño, un mundo extraño, presenta un mundo extraño de viajes celestiales, bestias, seres angélicos, terremotos, truenos, coros, relámpagos, una mezcla bastante extraña. La respuesta al libro ha sido primero evitar su lectura, como decía el profesor Ismael, lectures, perdón. Ah, y la otra respuesta, que fue una obsesión total, que eso ha sido mucho en el mundo evangélico. Yo crecí en ese mundo y mi amado abuelo, que ya descansa en la presencia del Señor, que era pastor, siempre hablaba del Apocalipsis. Y yo le hacía preguntas y decía, pero eso no, en realidad no se entiende. Cuando ya empecé a hacer preguntas, ya tenía la capacidad de leer con un poco de comprensión la lectura. Y él siempre me respondía, pero está todo muy claro, hijo, ¿qué es lo que no entiende? Ah, entonces, una de las cosas que él veía era un plan detallado de lo que iba a pasar al final del mundo. Y el tema clave para entender el libro del Apocalipsis, de acuerdo a la erudición moderna, es ¿cuál es el género literario y cómo Yo se quiero debe estar de leer? acuerdo con tu abuelo, ¿cierto? ¿O que lo hiciste tan resumidamente? No, 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 no estoy de acuerdo. Am, entonces, ¿cuál es el género literario? Esa es la pregunta, es una de las preguntas clave. ¿Y cómo se debe leer? Y en esas preguntas es muy importante el contexto. Si, si alguien, si nosotros nos ofrecieran un viaje al tiempo y nos dejaran caer, por ejemplo, en la ciudad de Filipo, en la era de Augusto César, las imágenes que tú ves, porque esa era una colonia romana, ¿cierto? Los soldados que están retirados, todos se fueron ahí y formaron una colonia romana. Las imágenes que uno ve tenían coros para celebrar, así como están los coros de la iglesia antigua, tenían coros para alabar al imperio, para alabar a César. Uno diría, esto es como una iglesia, pero que adoran a un dios falso. Lo mismo en Asia Menor. Ok, no voy a hablar de esto, de la evidencia interna, porque me parece que esto está tocado en los libros que ustedes han leído. Ok, acuerdos generales. Apocalipsis fue escrito durante el tiempo de persecución. Ok, no hay certeza a la fecha. Am, Básicamente hay dos propuestas, durante el Nerón y durante Domiciano. Personalmente creo que fue Domiciano. Probability according to Rick Watts, eso significa, y me disculpo, significa probablemente de acuerdo a Rick Watts. Aquí fue profesor del Nuevo Testamento mío. Apocalipsis probablemente fue escrito durante el reinado de Domiciano. ¿Por qué? Las situaciones de las iglesias encajan mejor en este periodo. Brotes diversos y locales en Asia Menor, brotes de persecución, ¿right? Frente a una persecución imperial más sistemática y universal. Ah, el tercer punto es un punto muy interesante, el mito de un Nero redivivus. ¿Y eso qué significa? Esto está en latín. Básicamente fue un mito que empezó a circular al final del primer siglo, que hablaba de que Nerón podía regresar de alguna manera. Y eso se ve un poco reflejado en Apocalipsis capítulo 13 y 17. Y eso está en algunos escritos de la era romana, que algunos creyeron que Nerón eh, iba a resucitar y iba a formar un ejército, me parece, con los partos, y que iban a atacar Roma, y iba a tomar nuevamente el control de Roma. Y con respecto a los destinatarios, probablemente las iglesias enumeradas en el libro, a las iglesias que estaban en Asia Menor. Ahora, ¿cuál es lo clave ahí? Lo clave en este sentido, para entender, es que si las iglesias
es que si entendemos que este libro está dedicado a las iglesias que están en Asia Menor, uno tiene que entender lo que pasaba en Asia Menor. Y para eso es muy importante entender el tema del culto al emperador. ¿Ok? El culto al emperador comenzó de manera sutil a cerca de 100 años antes de la era común, antes de Cristo, y empieza a tomar un poco más de fuerza con la muerte de Julio César. Luego, durante el periodo de Augusto, empieza a tomar más fuerza y cuando ya toma su fuerza total es con la muerte de Augusto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué menciono Asia Menor? Porque en Roma, propiamente tal, todo el mundo o la mayoría de la gente que estaba involucrada en el mundo político entendía que el culto al emperador era un juego político. ¿Entiendes? Era un juego político. Sin embargo, cuando el culto al emperador se empieza a expandir, cuando tú expandes el imperio, invades otras ciudades, otros países, otras naciones, tú quieres mantener de alguna manera una unidad cohesiva a través del imperio. Y mantienes esa unidad cohesiva a través de tres elementos básicos. Primero, militar, la fuerza militar. Segundo, la fuerza económica y una cuestión que va a abrazar o a abarcar todo eso sería la religión. La gente en Asia Menor, especialmente la gente de plata, la gente rica, y eso es lo que explica muy bien Price en su libro Rituales y Poder, que no es un libro dedicado al Apocalipsis, eso es lo interesante. Él explica que la gente en Asia Menor entendió muy claramente este juego político. Si yo te favorezco a ti, tú me favoreces a mí. Esa era la idea de la relación sociocultural que se llamaba la relación patrón y cliente en el mundo grecorromano. Entonces, en Asia Menor se empezaron a levantar, templos, estatuas para adorar al César. Lo interesante de esto es que cuando tú levantas un templo a César en aquel entonces, tú necesitas la aprobación del Senado en Roma. Entonces tú mandas desde Asia Menor a una delegación de embajadores. Y los embajadores son sacerdotes especialistas en la adoración del emperador. Entonces ellos van a Roma y presentan la idea. ¿A quién crees que le presenta la idea? A César. Y César es like, oh, muchas gracias. Y César lo lleva al Senado, el Senado lo aprueba. Entonces, ¿qué significa en términos geopolíticos lo que lo que está haciendo Asia Menor? Está demostrando su lealtad política. Ahora, cuando eso baja al plebeyo, a la gente común como nosotros, la gente no entiende ese juego político. Pero la gente entiende las consecuencias de no ser parte del juego político. ¿Entiendes? Ellos saben que el emperador se enoja si hay desorden, si hay desorden en la casa, si hay desorden en lo que está pasando y el emperador ya no está siendo adorado de manera como corresponde. Entonces, eso es un poco lo que está sucediendo en Asia Menor. Por eso es importante entender que las cartas están dirigidas hacia Asia Menor. ¿Ok? Voy a dejar un poco el tema de la teología, lo vamos a hablar después. Y para hablar un poco de este juego político y cómo funcionaba, hay un texto que es muy decidor en el libro de los Hechos. am, ah, en el libro de los Hechos, me parece que es el capítulo 17, cuando en el capítulo 17, cuando están en Tesalónica, está Pablo, y dice en el capítulo 17, dice lo siguiente:
Dice lo siguiente, ellos estaban buscando a Pablo y sus amigos y los acusaron. Entonces, esto es lo que dicen. Estos hombres que han causado problemas alrededor de todo el mundo, ahora han venido aquí. Y, y Jasón, no me acuerdo cómo eso, mi Biblia está en inglés, me disculpo. Y Jasón los ha recibido en su casa. Lo que ellos están haciendo, están desobedeciendo los mandatos de César y están diciendo que hay otro rey, un rey que se llama Jesús. Este texto que está en Hechos es clave para entender a mi manera de ver esto, a mi manera de ver, a la manera de ver de la erudición moderna, el libro del Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, cuando vean todo esto de la adoración del tema al emperador, este es un tema clásico, este es un texto clásico. ¿Hay otro rey? ¿Cómo se atreven a decir que hay otro rey? Y uno que se llama Jesús, uno que estuvo crucificado, que fue crucificado como un criminal, y eso es parte de la discusión de, me parece, de Celso con uno de los padres de la iglesia, y más además de los padres de la iglesia, así que profesor Ismael les puede dar una explicación mejor acerca de eso. ¿Ok? Algunos ejemplos de lo que está sucediendo acá y algunos ejemplos del género literario. A ver, déjame compartir un poco, quiero ver el tiempo. Oh, boy. Este libro es muy importante. Lo pueden ver, ¿cierto? ¿Pueden ver lo que está aquí? No, yo no lo puedo ver a ustedes. Sí, sí lo ¿No? podemos ver. Sí pueden ver, ok. Sí. La imaginación apocalíptica en este libro es muy importante, ¿ok? Am, am, el problema de determinar el género del apocalipsis es que parece poseer características de varias formas literarias, ¿ok? Am, Parece ser, en otras palabras, un documento híbrido, un mestizo. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el apocalipsis es simultáneamente un apocalipsis, una profecía y una carta. Una profecía apocalíptica en forma de carta circular. La revelación también parece tener un texto, parece también ser un texto litúrgico. Me disculpa ahí porque Apocalipsis en inglés se dice revelación, pero el libro del Apocalipsis es un texto litúrgico. Y esto es clave, ¿ok? Esto es muy importante para saber dónde uno pone el énfasis cuando uno enseña el libro del Apocalipsis. Es un libro altamente litúrgico, ¿ok? O de culto o teopoético, teológico y poético. Y es un texto político, teopolítico, teológico y político, ¿ok? Teológico porque habla de Dios, político porque, como acabamos de leer, el rey del mundo y del universo no es César, es Jesucristo, ¿ok? Como observa Eugene Peterson al comentar sobre el Apocalipsis como una obra política, el Evangelio de Jesucristo es más político de lo que nadie imagina, pero de una manera que nadie adivina. Me salió verso sin mayor esfuerzo. ¿Ok? Género literario. Apocalipsis. Aunque es una palabra que no se usa en Apocalipsis 1.1 en un sentido técnico para identificar un género literario, los estudiosos de la escritura y la literatura antigua usan el término apocalipsis para identificar un tipo de escritura que fue bastante común entre los judíos y cristianos durante varios siglos, antes y después de Cristo. La palabra apocalíptico puede usarse como un adjetivo, como un sustantivo para referirse a la visión del mundo expresada en este tipo de literatura. Esta es una definición por John Collins, ¿okay? Nuestro erudito que es especialista hoy en el tema del apocalipsis. Un género de literatura reveladora con un marco narrativo en el que una revelación es mediada por un ser de otro mundo a un receptor humano, revelando una realidad trascendente que es a la vez temporal, en la medida en que contempla la salvación escatológica y espacial en la medida en que involucra a otro mundo sobrenatural.
algunas características de la literatura apocalíptica. ¿Okay? Orígenes del género literario, y esto es importante entender. Surgió de la literatura profética del Antiguo Testamento, especialmente de Daniel, del cual tienden a ser imitados a imitadores de segunda categoría. Aquí, cuando hablamos de la literatura apocalíptica en términos generales, no estamos hablando del libro del Apocalipsis en propiamente tal. Ahora, nacido de la opresión de los imperios mundiales, especialmente en el periodo del Segundo Templo. El periodo del Segundo Templo es una descripción académica en términos generales que habla, ustedes saben que el templo se destruyó cuando Babilonia invadió el 586-87, antes de la era común, invadió Judea. Luego el pueblo de Dios vuelve, algunos vuelven, y en el 520 se celebra la reconstrucción del segundo templo, que fue terminada con este bellaco, bandido, ¿cómo se llamaba? Herodes. Y este templo fue destruido el 70 después de la era común o después de Cristo. Este periodo también en el mundo evangélico se le llama el periodo intertestamentario. Ahora, a mí personalmente no uso ese término porque ese término implica la idea de que durante el periodo intertestamentario Dios no habló y no hubo producción de literatura bíblica. Me parece que esa expresión no es exacta, esa idea no es exacta. Primero, Dios siempre habla. Dios no abandona su creación, su pueblo, su gente. Y en segundo lugar, partes del libro de Daniel, parte de algunos libros del Antiguo Testamento fueron terminados durante la era del periodo del Segundo Templo. Y mucha riqueza literaria aparece en el periodo del Segundo Tiempo. Entre esos aparece con fuerza la literatura apocalíptica. Como respuesta a la opresión babilonia, especialmente yo diría con respuesta a la opresión de los griegos, con Antíoco Epífanes y todo eso. Se habla de que la segunda parte del libro de Daniel responde a ese tiempo. ¿Ok? Dio lugar a una respuesta codificada, altamente simbólica, al sufrimiento de Israel, destinado a animar a los fieles hasta que Dios interviniera en la historia a través de su agente mesiánico. Tienen una estructura cuidadosa, tienen bastante estilo, tienen un simbolismo profundo. Esas son algunas características. Generalmente es descrito de manera seudónimo, pero no en el caso del Apocalipsis. Ok, aquí hay un ejemplo que quisiera dar que es importante para entender un poco el lenguaje que usa la literatura apocalíptica, que también hay un poco de ese lenguaje en la literatura romana. ¿Okay? Aquí ustedes tienen algunas imágenes de cómo los cristianos que están dedicados al arte han expresado las imágenes literarias visualmente que presenta el libro del Apocalipsis. Marco Terinos Barro escribió acerca del que vivió entre el 116 y el 27, en el 59, me parece que antes de la era común, ¿ok? Marco Terinos Barro, que es un poeta romano, escribió un panfleto político titulado Tricaranos, que significa en latín, tres, y caranos significa como dragón, monstruo, el monstruo de tres cabezas. Y este panfleto habla de la coalición entre Pompeyo, Julio César y Craso. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice esto? Pompeyo, Julio César y Craso eran los tres generales más poderosos del Imperio Romano y en aquel entonces, antes de que Julio César tomara el control del Imperio Romano, los generales competían por quién tenía mayor poder, prestigio y quién tenía el mejor ejército. ¿Ok?
Y la gente se empezó a poner nerviosa y empezó a criticarlos, y el lenguaje, usaban un lenguaje como apocalíptico para hablar de ellos. En otros, una de las cosas que a mí me gusta leer en mi tiempo libre son biografías, y tengo la biografía de Augusto César, escrita por John Goldingay, se llama, un profesor de Yale University. Y él también presenta algunas referencias cuando en este tiempo Roma, en términos generales, a Roma se le llama el monstruo de tres cabezas. Entonces uno mira, y cuando estaba leyendo esa biografía dije, oh, esto se parece al lenguaje del Apocalipsis. Y en realidad es bastante similar. ¿Y cuáles son las tres cabezas? Pompeyo, César y Craso, los tres generales más poderosos de aquel entonces. Apocalipsis como carta, me parece que ustedes tienen eso bastante claro. Y Apocalipsis como profecía. Ahora, cuando leemos el Apocalipsis como profecía, hay que entender de manera seria lo que significa profecía en el Antiguo Testamento. Profecía en el Antiguo Testamento no es 100% orientada hacia el futuro. La profecía del Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el presente de lo que está viviendo el pueblo de Dios. Hay bastante sobre el futuro, eso no, absolutamente no lo vamos a negar, pero la obsesión del 100% al futuro, que básicamente se cree que el profeta tiene una bola mágica hablando para predecir los eventos en manera detallada del futuro, y especialmente en nuestro futuro, eso me parece raro, y no solamente a mí, sino que a la erudición moderna. Implicaciones de lo profético en el libro de Apocalipsis. Este es el segundo punto ahí en rojo. No se relega a un futuro lejano. La intervención real de Dios ya había comenzado en Jesucristo. Solamente que el cumplimiento completo aún no había llegado, lo que se llama entre la hora y el todavía no en el Nuevo Testamento. Y la iglesia, como el nuevo Israel, el Espíritu de Dios está sobre su pueblo. Y antes de terminar, en los últimos minutos quisiera hablar un poco de esta imagen. Miren el tamaño del brazo que está ahí en la parte izquierda de su pantalla, del antebrazo. Ella está parada, no sé si será ella muy alta, pero esa imagen es una imagen de Domiciano que se construyó en un templo en Éfeso. Ahora, lamentablemente no pude encontrar una imagen buena de la reproducción del templo. Encontré algunas buenas, pero había que pagarlas y estaban bastante caras. Bastante caras. Imagínate el tamaño de ese antebrazo y mira arriba. Y abajo se ve la sombra de la gente, el tamaño de la gente común, como tú y yo. Y ese era el tamaño del templo y el tamaño de la estatua. Ese templo estaba en Éfeso, ¿ok? Que era la capital de Asia Menor. Jugaban muy bien el juego del político religioso de adorar al emperador, porque el emperador luego te favorecía de manera económica, y especialmente si tú eras una persona que daba dinero personal de tu banco personal, de tu cuenta bancaria para contribuir. Luego había una plaquita ahí que decía Daniel Martínez contribuyó para, para la adoración del emperador. Entonces el emperador, pasabas a ser un cliente del emperador, tú estabas protegido por el emperador. Cualquiera se metía contigo, se metía con el emperador. Esta imagen es muy decidora respecto de la resistencia que quiere ofrecer el libro de Revelación, porque este es el mundo en el que los cristianos están viviendo. Imagínate, tú caminas en Éfeso, vas a comprar pan para el desayuno con mortadela, con mantequilla, y sales y lo primero que ves, donde quiera que estés en la parte central de Éfeso, vas a ver esto. Que tiene la idea de comunicar que aquí el que manda, aquí el que la lleva, aquí el señor del mundo es Domiciano. ¿Ok? Es la idea de mostrar quién está a cargo y es la idea de intimidar. Entonces Richard Horsley, que es un especialista en evolución moderna,
con respecto al estudio, a los estudios imperiales y cómo estos afectan la manera en que habla el Nuevo Testamento. Dice lo siguiente: lejos de buscar el fin del mundo, los escritos apocalípticos judíos buscaban el fin del imperio. Y lejos de vivir bajo la sombra de una disolución cósmica anticipada, buscaron la renovación de la tierra en la que podía renovarse una vida social humana. Y yo le agregaría bajo el reinado de Dios. Entonces lo que ofrece el libro de Revelación en términos teológicos y literarios es una visión distinta del mundo. Porque si tú vives en el Imperio Romano y si tú prestas atención al lado izquierdo de tu pantalla, abajo, esto es lo que ves si vives en el Imperio Romano. Y esto evidentemente da miedo, intimida. Pero mira arriba. Entonces, lo que quiere decir el libro de Apocalipsis es que hay una realidad que está más allá, que es más grande, es más trascendente, es más profunda, que afecta a toda la creación. Una realidad que es invisible. Y que la realidad es que el Señor del mundo, el Rey del mundo, no es uno con espada que te va a... que ofrece terror y muerte. Es un cordero que ha sido sacrificado. Es el que se sienta en el trono. Y esa es la imagen central del libro de Revelación, del libro del Apocalipsis. Aquel que se sienta en el trono no es uno con espada o con caballo o con un ejército, es un cordero que fue inmolado para salvarte a ti, para salvarte a mí, para salvarnos a nosotros. Por lo tanto, la literatura apocalíptica permite tal esperanza y resistencia para revelar la verdad sobre realidades presentes e invisibles, como Dios, el cielo y el infierno, sobre realidades futuras desconocidas, como el juicio y la salvación. Por lo tanto, un apocalipsis puede ser una revelación vertical o espacial sobre el presente, o puede ser una revelación horizontal, temporal sobre el futuro. A veces, como en el caso del apocalipsis, contiene ambas cosas. Y para finalizar, otra imagen interesante acá. Esta es una moneda del final del primer siglo. Cuando estuve en Israel entré yo no sé si tuviste la oportunidad, Isma, de entrar al mercado de Jerusalén. Hay un lugar donde tienen monedas, colecciones de monedas. Tuve en mis manos muchas de estas monedas y les tomé fotos. Me dieron muy buena onda. El señor del mercado de Jerusalén me dejó tomar fotos. Esta es una de las monedas interesantes de aquel entonces. Este me parece que es el hijo de Domiciano, que murió. Y el hijo de Domiciano, en esta moneda, está sentado sobre probablemente lo que es el mundo, y está rodeado con 7 estrellas. ¿Ok? Si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, yo creo que esa imagen inmediatamente le hizo un clic. Un denario de plata acuñado por el emperador Domiciano para conmemorar la muerte de su hijo pequeño. Su esposa Domicia aparece en el reverso. En el reverso, el niño deificado, hecho Dios, se sienta en el globo y extiende sus manos hacia las 7 estrellas, que representan el sol y los planetas entonces conocidos. La inscripción en el reverso dice: el divino César, hijo del emperador Domiciano. La representación de Juan, del que agarra las 7 estrellas en su mano derecha en Apocalipsis 1:16, como ustedes a lo mejor ya lo leyeron y lo saben mejor que yo, sus pies eran como bronce, brillando, y en su mano derecha él tenía 7 estrellas, y saliendo desde su boca había una espada afilada con doble filo. Esta imagen la presenta David de Silva, que tiene una introducción al Nuevo Testamento, y David de Silva también es un especialista en cultura grecorromana.
Entonces la astronomía y la astrología no eran tan distintas en el mundo antiguo. La creencia de que los movimientos de los cuerpos celestes con absoluta regularidad controlan los eventos terrenales hasta el más mínimo detalle fue desarrollada por los griegos en Egipto y en la era helenística y comenzó a popularizarse bajo el Imperio Romano. Entonces, si tú eres el emperador o el hijo del emperador y quieres controlar el destino del mundo, ¿qué es lo que controlas tú? Son las estrellas. El Hijo de Dios, si vamos a hablar en el lenguaje y vamos a predicar en un lenguaje que la gente entienda en aquel entonces, el Hijo de Dios que es Señor del mundo, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es el que creó el mundo y la estrella? Es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.